entonces que, listo, pongan su asistencia ahí en el chat para que se quede grabada. Creo que ya Solo se saludé a la mayoría. Suri, ¿me ayudas a escribir el nombre de Liz ahí en el chat para... No te preocupes, Liz, mi esposa te pone Gracias, para... pastor. Ay, perdón, te apachurré ahí. Perdón, te silencié sin querer. Pónganlo, por favor, y vámonos a lo que nos truje Chencha, porque quiero ver si me apuro. Quisiera entrar a ver ya angelología, meternos a la doctrina de los ángeles y quiero apurarme. Les recuerdo que esta clase se llama teología sistemática y hay otro tipo de teologías que probablemente solamente se las mencione algunas, eh, pero no me estoy profundizando demasiado. Estoy dándoles solamente las bases teológicas, las bases bíblicas, porque es lo que hacemos cada reunión, cada domingo. Nosotros pues estamos estudiando y estudiando y estudiando y descubrimos. Pero en esta clase mi meta es darles un fundamento. Y después de este fundamento, ustedes van a desarrollar. Entraremos a algunos temas que Hasta la verdad. probablemente sean un poquito no contradictorios, de controversia. Y los vamos a platicar y vamos a ver las diferentes corrientes que hay para que podamos nosotros tomar una línea. Debemos tomar una decisión en qué es lo que vamos a enseñar a otras personas. Entonces, les repito, estas son bases. Vámonos entonces a estudiar el tema de hoy, que es la Trinidad. La Trinidad. Creo que de les di apuntes de los cuales ustedes van a ir rellenando, por favor. ¿Ok? Vamos a ver que la Trinidad es que Dios es 3 personas. Trinidad también significa que cada persona es divina. ¿Sale? Dios es 3 personas y cada persona es divina. Y por último, que hay un solo Dios. ¿Sale? Les voy a explicar rápidamente en qué consiste esto. A veces esta doctrina de la... oigo a alguien que vibra por ahí. Eso, ya, así ya nos entendemos. Bueno, esta doctrina a veces resulta difícil, confusa, y como les decía la otra vez, que a veces se ha pensado que cuando hablamos de 3 personas de la divinidad, pues nuestro cerebro se imagina a 3 personas diferentes. Les decía 1 más 1 más 1, pues lo obvio en nuestra mente es que sea 3. Una persona, 2 personas, 3 personas. Pero en la Trinidad, esta ecuación es 1 más 1 más 1 igual a 1. Y es ahí donde empieza nuestro cerebro a hacer cortocircuito y empezamos a tratar de entender las cosas como lo hacemos humanamente, pero no es así. Entonces, la Trinidad no significa un triteísmo. Es decir, que hay 3 seres diferentes y que en conjunto forman a un Dios. ¿Cómo es esto cuando... Yo creo que lo hemos visto en películas. Me llega a mi memoria esas películas como ochenteras de Superman, no sé si se acuerdan, que va a su consejo superior y ahí en el consejo superior están estos 7 o 9 seres que juntos hacen un Dios, ¿no? Y entonces ese triteísmo es lo que explica que son 3 personas diferentes y que ese consejo de 3 hacen a un Dios, y debemos de tener cuidado con esta enseñanza porque es hereje. Muchos teólogos admiten esto, ¿no? Que la palabra persona nos confunde. Entonces, ¿qué es la Trinidad? La Trinidad es que Dios es
uno en esencia, uno en esencia y tres en persona. Uno en esencia y tres en persona. Esta fórmula es misteriosa y para algunos pudiera sonar paradójica, pero no conlleva ninguna contradicción. Con respecto a la esencia o al ser, se afirma una unidad, se afirma esta unidad en la deidad, pero con respecto a la persona se expresa una diversidad. Ahora, el término Trinidad no lo vamos a encontrar en la Biblia. Si ustedes lo buscan, no lo van a encontrar, así como, por ejemplo, tampoco encontramos la palabra Biblia en la Biblia. Y no significa que porque no encontramos la palabra Biblia, pues no existe y no es bíblica, ¿verdad? Significa que aunque no está, existe. En Deuteronomio 6, capítulo 4, les voy a dar algunas citas. Si quieren, solo apúntenlas y yo se las voy a leer, aunque si alcanzan a buscarlas en su Biblia es importante. Les voy a dar algunas citas bíblicas donde declaran que aunque Dios es tres en persona, es uno en esencia. Dice Deuteronomio 6:4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ya desde ahí está hablando, ¿verdad? En el principio, cuando creó los cielos y la tierra, en el principio de la creación, ustedes se van a dar cuenta que la Biblia habla en plural. Es más, el origen de la palabra Jehová y eterno nos habla de esas personas diferentes, pero la Biblia declara que es uno solo. Jehová, tu Dios, uno es. Y entonces hay dos doctrinas herejes. La primera que ya les dije es el triteísmo, ¿verdad? El triteísmo, pues es lo que explica lo que les decía hace un momento, ¿no? Que son tres seres diferentes y que esos tres seres diferentes forman un Dios. Déjenme ponérselo en modo grosso tal vez, pero lo van a entender. ¿Se acuerdan de esas caricaturas de Voltron, por ejemplo? O más nuevo, ¿qué será más nuevo? Los Power Rangers, que son diferentes personas, pero de repente se juntan, se ensamblan y hacen uno solo, ¿no? Y en cierto modo eso es lo que trata de explicar el triteísmo, pero esa doctrina no es correcta. Y la otra, bueno, ahorita les voy a dar argumentos de por qué no es así, ¿sale? La otra es el modalismo, el modalismo. Y el modalismo lo que hace es que niega a las tres personas. Para el modalismo no está Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Para el modalismo está Dios, por ejemplo. Y Dios de repente se convierte en el Hijo, en Jesús, y Dios se convierte en el Espíritu Santo, y Dios se convierte en Dios Padre, y niega que sean tres diferentes, siendo uno solo. Entonces tengan cuidado, sí, Febe. No te escucho. Bueno, entonces vamos a seguir. Guarda tu... Es, ¿quiénes son los unitarios y los... Hay unitarios y hay unitelares. Son dos tipos. El unitario que dice que solo Jesús es Es, el... son derivaciones de estas dos doctrinas. Los unitarios, su doctrina es el modalismo, que es uno solo. No hay Dios Padre, no hay Dios Hijo y no hay Dios Espíritu Santo. Entonces, se basan, se resumen en estas dos, como para nosotros, cristianos evangélicos, pues pudiéramos hablar de la doctrina de Juan Calvino y la doctrina arminiana, ¿no? Diferentes denominaciones y se inclinan por estas dos, pero al final de cuentas son esas dos. Lo mismo con estas que les estoy hablando de la Trinidad.
¿Ok? Entonces, cada una de las tres personas son completamente divinas en naturaleza. Cada uno es totalmente divino. Son diferentes, pero están relacionados en la misma esencia. ¿Cómo explicar esto? Bueno, si nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios, nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Y somos tres diferentes porque mi cuerpo no es mi espíritu, ¿o sí? No es mi espíritu, mi cuerpo no es mi espíritu, pero es el mismo y soy yo. Y me voy a separar de mi cuerpo, la Biblia lo enseña, yo voy a estar separado de mi cuerpo, mi alma va a estar separado de mi cuerpo y aunque soy yo, no soy yo. Somos tres, somos lo mismo en esencia, pero tres personas diferentes. Lo he explicado muchas veces en el púlpito cuando les hablo de la composición del agua. El agua está compuesta por H2O, ¿verdad? Dos hidrógenos y un oxígeno. Y el H2O en su forma sólida sigue siendo H2O, no cambia. Es H2O, pero está en forma sólida. Pero cuando yo lo tengo en líquido, sigue siendo H2O, ¿sí o no? Pero es diferente. No es lo mismo, pero es igual. Y si está en su estado gaseoso, sigue siendo H2O. Es lo mismo, pero no es igual. No sé si me entiendan. Esto es lo que explica la Trinidad, ¿verdad? Son tres personas en una sola esencia. Ah, Y estaba vamos a ver, evaporada. ¿perdón? Estaba evaporada, pero es lo mismo. Exactamente. Ahora, vamos a ver el orden de la Trinidad. La Trinidad tiene un orden y esta es importante porque al entender este orden entendemos la función que desempeña cada uno. La primera persona es el Padre, la segunda persona es el Hijo y la tercera persona es el Espíritu Santo. Pero aquí quiero hacer una aclaración. En nuestro cerebro hacemos un podium, ¿a poco no? Entonces, en primer lugar, en el número 1 y más arriba ponemos al Padre. Y luego bajamos un escalafón y ponemos al Hijo. Y bajamos otro escalafón y ponemos al Espíritu Santo. Ese es un paradigma que debemos de romper. Sí tienen un orden, pero nuevamente los tres están en el mismo nivel. ¿Por qué? Porque toda la divinidad, todo el poder está en el Padre. Y el mismo poder, todo el poder está en el Hijo. Y el mismo poder, todo el poder está en el Espíritu Santo. No hay diferencias y esto se los aclaro porque es lo que ha llevado a herejías y a sectas, que al tener esto en su mente como que 1, 2 y 3, entonces dicen, pues nosotros alabamos al Padre porque el Hijo obedece al Padre. Entonces el Hijo es menor que el Padre y el Espíritu Santo es solamente una fuerza activa, una corriente eléctrica que pasa porque lo pusieron en un tercer pedestal más abajo. Y esto no es así. Cuando entremos a neumatología es el estudio de la doctrina del Espíritu Santo. Vamos a entender y les voy a explicar detenidamente la función del Espíritu Santo. Ahorita en la clase de Jesús, la vida de Jesús y sus milagros, estamos aprendiendo cómo es Jesús. ¿Por qué? Porque si queremos conocer al Padre, el Padre dijo, ¿quieres saber cómo soy? Bueno, Él es mi imagen. Entonces, en Jesús vemos la imagen de la deidad de Dios. Por eso es que lo estamos estudiando de esa manera. Ahora, vamos a estos slides que les voy a dar. El Padre no es engendrado, pero el Hijo sí es engendrado. Por ahí, no sé si ya está por aquí Johanna. Creo que Johanna me preguntabas sobre cómo Dios no puede morir, ¿verdad? Si no me equivoco, era la Sí, sí, pregunta. sí, esa era la pregunta. Si
Si Dios no puede morir, ¿cómo es que ya murió una vez? Exactamente, ¿verdad? Bueno, aquí es donde entra estas tres personas. Dice Johanan, si Dios no puede morir, ¿cómo es que murió? Bueno, tiene dos respuestas. Una respuesta es, recuerden que él dijo que nadie me quita mi vida, yo la pongo. Y cuando él puso su vida, Colosenses nos explica que él conquistó a la muerte. ¿Sale? ¿Para qué puso él su vida? No, no lo mataron, sino que él puso su vida para conquistar a la muerte. ¿Para qué? Para que la muerte ya no tuviera derechos ni poder sobre nosotros. Porque antes de Cristo, todos los que murieron estaban, los que eran salvos de alguna manera porque conocieron el Evangelio en sombras y figuras, como lo estamos viendo ahorita en el libro del Éxodo, como lo recibió Adán y Eva en el protoevangelio, cuando le dijeron a Adán y a Eva que de la simiente de Eva iba a venir el libertador, y como Noé le dijeron, ellos creyeron en el evangelio hacia el futuro. Todas las personas que creyeron al evangelio a futuro estaban en el seno de Abraham, no estaban con el Señor. Entonces vino Dios, entrega su vida, muere, y todos ellos que estaban aquí en la tierra, en el seno de Abraham, el paraíso, y enfrente del paraíso el Hades, vino el Señor Jesucristo y los tomó a ellos y se los llevó ahora a la presencia del Señor. Y eso nos lleva a lo que explica Filipenses 2. ¿Cómo es que a Dios, siendo supremo, siendo lo máximo, lo mayor, cómo es que se le puede dar un nombre que es sobre todo nombre que se nombra arriba en los cielos y abajo en la tierra? ¿Cómo se le puede dar a Dios el Eterno, tan sagrado, que los judíos no pronuncian su nombre? ¿Por qué? Porque es sumamente sagrado. ¿Cómo a Dios se le puede dar un nombre más grande que ese? Bueno, pues la única manera es que muera y resucite. ¿Me entienden? Entonces, al Dios entregar su vida y resucitar, pues le fue dado un nombre que es sobre todo nombre. Por eso la Biblia dice que la sabiduría la insensatez de Dios, o sea, suena feo, pero así es como lo dice. Lo más tonto que hubiera de Dios es súper, ultra, mega, requete más sabio que el más sabio de todos los hombres que existan. Es lo que está diciendo. Entonces, pues a nosotros en nuestra mente finita, pues hace cortocircuito, nos cuesta trabajo entenderlo porque lo vemos imposible, pero al final de cuentas es Dios. Entonces, ¿cómo es la Trinidad? Bueno, que el Padre no es engendrado, pero el Hijo sí fue engendrado. ¿Cómo que el Hijo fue engendrado? Pues el Hijo tuvo que hacerse humano, hombre. ¿Por qué tuvo que hacerse hombre? Porque era, esta es, no sé si es la mejor manera de decírselos, la moneda de cambio, para que lo entendamos. Si tú te vas a Estados Unidos, ¿puedes pagar con pesos mexicanos? ¿Qué necesitas hacer? Convertir tus pesos a dólares y pagar con dólares. Bueno, lo mismo sucede aquí en la tierra. Para que haya perdón de pecados, debe haber para que haya remisión de pecados, debe haber derramamiento de sangre. Pero Dios no tiene sangre, porque ya vimos que es un ser espiritual. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Tuvo que hacer este cambio en la moneda, lo digo entre comillas, para que lo entendamos. Tuvo que hacer este cambio a humano para que en forma de humano pudiera pagar la redención, el rescate. Nosotros estábamos secuestrados por el pecado y eso significa redimir, pagar un precio por la libertad. Él tuvo que pagar el precio, ¿cómo? Con la moneda de cambio. ¿Cuál es la moneda de cambio? Un ser humano inocente, puro, perfecto. ¿Quién es ese ser humano inocente, puro y perfecto? Nadie, nadie. Por eso es que Dios, estando en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios, sino que haciéndose como hombre, ahí está el cambio, ahí está el momento del cambio, se humilló, se hizo obediente y murió, ¿verdad? Esto, pues, todos sabemos esta cita, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo
que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ok. Número 2. El Espíritu Santo proviene del Padre. El Espíritu Santo proviene del Padre. Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, os enseñará todas las cosas. Entonces, el Espíritu Santo, ¿de dónde procede? Del Padre. Siguiente. El Padre mandó al Hijo. El Padre mandó al Hijo. En el consejo celestial, en el consejo cósmico, estando él mismo, tomando la decisión de qué voy a hacer, cómo le voy a hacer, él dijo, pues tengo que bajar a la tierra. ¿Cómo bajo? Pues tengo que engendrarme en un humano. Y es loquísimo, ¿no? Es ¡wow! ¿Cómo? Tan así que la Biblia nos dice en Pedro que aún los ángeles no entendían lo que pasaba. Los ángeles decían, pero ¿qué está pasando? ¿Se acuerdan cuando Abraham tenía el pedernal, iba a matar a Isaac? ¿Se acuerdan de esa escena? Y los ángeles cómo estaban en el cielo, ¿no? Pero Dios, ¿qué pasa? ¿Por qué lo va a matar? Porque ni los ángeles conocen, ni los ángeles entienden. A nosotros los humanos Dios nos dio la profecía. ¿Qué es lo que hacen los ángeles? Los ángeles vienen con los humanos y escuchan lo que Dios nos dice a los humanos para ellos entender las profecías que van a suceder. Entonces el Espíritu Santo proviene del Padre. Primera de Juan 4, perdón. El Padre mandó al Hijo, ¿verdad? Primera de Juan 4:10. Dice así: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo. ¿Quién lo envió? El Padre. Siguiente. El Padre y el Hijo enviaron al Espíritu Santo. Hace rato dije el Padre, ¿verdad? Lo envió. Y ahora les estoy diciendo el Padre y el Hijo. ¿Y por qué les hago este comentario? Ustedes ahorita dirán, y a lo mejor me estoy adelantando mucho, pero ¿qué de chiste tiene esto? Bueno, cuando estén estudiando la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, ustedes se van a dar cuenta que van a leer que el Espíritu Santo hizo algo. Y entonces lo enseñamos. El Espíritu Santo fue el que hizo esto, pero después en otra cita nos encontramos que el Señor Jesucristo lo hizo. Entonces nos quedamos, bueno, ¿quién lo hizo? ¿Jesucristo o el Espíritu Santo? Por eso les estoy dando el orden de cómo es, cómo funciona. El Padre y el Hijo enviaron al Espíritu Santo. Juan 14:26 y Juan 15:26. Les voy a leer Juan 15. Pero cuando venga el Consolador a quien yo os enviaré del Padre, aquí está. ¿Quién está hablando? Jesús. Yo los enviaré al Consolador. Ok, vamos a ver otro segmento ahora de cuáles son las funciones. En su hojita no lo dice, pero ustedes pónganle ahí las funciones que desarrolla cada uno. Vamos a ver la primera. El Padre crea. El Padre crea. El sustento bíblico es Isaías 44:24. Se los leo. Así dice Jehová tu Redentor que te formó desde el vientre. Yo Jehová que lo hago todo, que extiendo solo los cielos y extiendo la tierra por mí mismo. Esta es la función del Padre. Él es creador y puede crear de la nada. La cita es Isaías 44:24. Ok. ¿Qué hace el Hijo? El Hijo redime. Redime. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley.
hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en el madero. Esta es la función. Y acuérdense, yo les estoy dando una cita, pero no sé si en Discipulado 1 o en Discipulado 2, ahí les escribí la doctrina de la redención. Se vuelve a poner. Esos discipulado 1 y discipulado 2 son bases increíbles. O sea, es importantísima la doctrina que escribí en esos discipulados para que puedan entender todo esto. Entonces, el Hijo redime. Gálatas 3:13. Siguiente. El Espíritu Santo santifica. El Espíritu Santo santifica. Ya les repetí la cita para los que me están preguntando. Romanos 15:16. Romanos 15:16. Se los leo. Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Entonces, fíjense, el Padre, la primera persona de la divinidad, es el que crea. El Hijo es el que redime la creación. Y el Espíritu Santo es el que mantiene santa a la creación. ¿Ya se dieron cuenta la unidad de la Trinidad? ¿Por qué son importantes los tres? ¿Y por qué son uno solo? Muy bien. Entonces, vámonos a... Les voy a dar una cita sobre la Trinidad. O se las puse en su hojita, no me acuerdo. ¿Les puse ahí citas sobre la Trinidad o no? No. Ok, se las doy, no las vamos a leer y su tarea va a ser leerlas. Las van a leer y van a subrayar. No sé si ya les dieron la clase de cómo tomar notas o cómo estudiar la Biblia. ¿Ya se las dieron? Los que tomaron Discipulado 1 y 2. ¿En serio? Nos lo tiene que dar, pastor. Se los tengo que dar porque ese Mayro del Discipulado 2 no se los dio o no se los ha dado. Voy a hablar muy seriamente con él. Bueno, empecemos solamente por subrayar. Van a subrayar la parte donde hable sobre lo que estamos viendo de la Trinidad. ¿Por qué ese pasaje habla de la Trinidad? ¿Sale? Estas son las citas, apúntenle de volada. Ahí va, no se desesperen. Ahí está, ¿las ven? ¿Se ve mi cursor? Si se ve mi cursor, aquí está. Pastor, con el hermano Hugo, apenas en la siguiente semana vamos a tener 3, aprender los principios básicos de la Biblia, el panorama y el proceso del estudio de la Biblia. Apenas va a ser Ahí está. Siguiente martes. Perfecto, ese va a estar muy bonito. Es eso, es el estudio de la Biblia, el trazo de la palabra. Entonces, ese estúdienlo muy bien. Allá en Ishkan, tal vez tome un poquito de tiempo porque van en el Discipulado 1 y las que están allá en México, Génesis y Yohanan, pues estaría padre que se metan a uno de los discipulados. Y la ventaja con los discipulados es que pueden verlo después. Y si entregan sus tareas o lo que les dejen, no sé qué les estén dejando, con eso se les puede evaluar. Y les entregamos el certificado de que pasaron discipulado 1 y discipulado 2. ¿Por qué? Porque son muy importantes esas doctrinas, son fundamentos bíblicos. Una pregunta, pastor, y a Valladolid no le toca. Lo mismo, Josh. ¿Tienes la página de Puerta de Bendición Cancún? No lo sé, pastor, realmente no. Le mentiría si le digo que sí. Lo que voy a hacer es que te voy a pasar el link porque es un grupo dentro de la página.
Y Ok. ahí ya están grabadas, de hecho, ahorita porque está otro grupo, pero ya está la generación pasada, ya Ajá. está y ya los tienen, así que pueden adelantar la clase si quieren. Ok. ¿Vale? Gracias, De pastor. nada. Ok, ya lo tienen, ya ¿puedo quitar la pantalla? Ya está, pastor. Sí, Sale. ya está, pastor. Bueno, seguimos entonces. Vámonos a... ¿Les puse ahí un resumen de la clase o no se los puse en sus apuntes? Sí, solo lo leo entonces. El resumen entonces es: la doctrina de la Trinidad afirma la triple unidad de Dios. La doctrina de la Trinidad no es una contradicción. Dios es uno en esencia y tres en persona. 3. La Biblia declara tanto la unicidad de Dios como el carácter divino del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Calmita, creo Ah, que nos pensé que se los Bueno, di. no, sí, pero nos perdimos un poco. Yo, bueno, al menos. Yo. Ah, pero ¿se los di que ustedes lo anoten o que ustedes lo rellenen o se los di escrito? Sí, no, para rellenar. Ah, para rellenar. Sí. Haberme dicho antes, Pero perdón. el resumen, pastor, Ajá. no está completo, no está para rellenar. Ah, es este de hasta abajo, Ajá. Jaime. Ah, ok, ok. Bueno, es que como tenemos el inicio, no vimos eso. Ok, por eso le digo que me perdí al menos yo ahí. Vamos a llenar lo Ok. que no llenaron. Me interesa mucho que tengan los apuntes. A ver, vamos, a quien le haya faltado rellenar algo, le echamos montón entre todos. Ok. La doctrina no significa, o la Trinidad más bien, sería la primera. Ok, a ver, me regreso. Es después de Es la después Trinidad de de Dios, dice la Trinidad de punto Dios, uno, dice punto dos, punto tres. punto Viene la 1, punto 2 y punto una- 3. Y después viene Ahí está. un espacio, Ángel, luego dice no significa un espacio. eso, eso, muy bien. Lo que dijo Ángel, no significa un triteísmo. O sea, no significa. ¿Quién me dice que es triteísmo? Que son Tres tres personas personas Ah, que en diferentes. conjunto forman uno. ok. Ay, me espanté por un ratito. Ok, ¿cuál otra les faltó? Si ya lo tienen, háganme así para que yo sepa cuántos ya lo tienen. ¿Qué es la subsistencia? Es la diferencia dentro del mismo ser y hay una línea. Ah, no está. ¿Qué es la subsistencia? Déjenme. Sí, entonces falta. Ok. ¿Qué es la subsistencia? El término persona no significa una diferencia en esencia, sino una subsistencia diferente en la deidad. Una subsistencia en la deidad constituye una diferencia real, pero no una diferencia esencial. ¿Es esa, no, Ángel? Sí, sí. En cuanto a una diferencia en el ser, cada persona subsiste o existe bajo la pura esencia de lo divino. ¿Ok? Ese es para explicar que aunque son tres diferentes, son uno en esencia. ¿Sale? ¿Alguien más? Escribe dos doctrinas herejes sobre la Trinidad. Bueno, nos dio una que es el triteísmo y el otro el modalismo. Esas veras. ¿Quién me explica el modalismo? Es la que dice que niega las tres personas, Tres personas. Y solo es un solo Dios. Exactamente. Muy bien. ¿Alguien más? El unitario. Las tres personas. Niega a las... es el unitario, el modalismo. Exactamente. Más abajo yo les mencioné una unicidad, no una unitariedad. ¿Sí se dieron cuenta de la diferencia? Unicidad no es lo mismo. ¿Ok? Bueno, si ya todos están, quiero aprovechar estos minutitos y vámonos a la
teología de los ángeles, ¿les parece? Sí. Vamos, cambiamos de tema, por favor. Cambiamos de tema y nos vamos. Esta doctrina no les hice apuntes porque solo quiero que hagan unos highlights, que escuchen, es muy bonita, les va a gustar. Y solo vayan tomando notas de lo que les vaya considerando importante, ¿sale? Entonces vamos a ver la doctrina de los ángeles. Es el tema 3, la doctrina de los ángeles. Y en esta doctrina vamos a ver obviamente a los ángeles. Vamos a ver a Satanás. Vamos a estudiar a los espíritus malvados y a los demonios. No es lo mismo, ¿verdad? Espíritus malvados que demonios. Por si alguien dijo, ¿no era lo mismo? No, no es lo mismo. Y eso es lo que vamos a estudiar. Ok, vamos a empezar con la doctrina de los ángeles. ¿Sale? Y esta doctrina de los ángeles, de acuerdo a las escrituras, mucho antes de que el hombre fuera creado, Dios creó a los ángeles. Y la Biblia dice que fueron millares de millares. Y al igual que los hombres, que los humanos, ellos también tienen personalidad propia, tienen inteligencia y tienen una responsabilidad moral. Se lo repito, los ángeles tienen una personalidad. Dije propia, es una redundancia, ¿eh? Personalidad propia es una redundancia, pero se las dije a propósito, para que remarcarles, ¿no? Que es de ellos, su propia personalidad. Así como nosotros no somos robotitos, sino que Dios nos dio nuestra propia personalidad, los ángeles también, su propia personalidad. Los ángeles, Dios les dio inteligencia, y al darles personalidad e inteligencia, obviamente conlleva una responsabilidad moral. ¿Qué significa? Que son responsables de lo que hagan, cuándo lo hagan y cómo lo hagan. Así como nosotros tenemos responsabilidad, los ángeles también. Y la Biblia dice que al que más se le da, más se le demanda. Entonces, imagínense en la posición de ángel, la responsabilidad es mayor. Ángel, del griego angelos, significa mensajero. Eso es lo que significa ángel, mensajero. Es usado señalando a obviamente los mensajeros, pero también cuando estudiamos Apocalipsis, capítulo 2 y 3, que es el mensaje a las iglesias, todos los mensajes a las iglesias empiezan, escribe al ángel de la iglesia. Sí se recuerdan, ¿verdad? ¿A quién está hablando ahí? Está hablando al pastor. Escribe al pastor de la iglesia, al ángel de la iglesia. Entonces ahí los pastores nos echamos nuestro guayabazo, ¿verdad? No, pues para que vean que los pastores somos unos angelitos. ¿Pero a qué se refiere con eso? Pues a que somos los mensajeros. ¿De parte de quién? De parte de Dios. Lamentablemente ahora, como estamos viviendo, se le ha perdido mucho respeto a la figura del pastor. La culpa mucha la tenemos los pastores, pero también, obviamente, el enemigo con programas de televisión. Los programas adoctrinan a las personas. Estábamos viendo mi esposa y yo un programa y sale un pastor. Y siempre que aparecía ese pastor, aparecía como un tonto y un débil. Y yo le decía a mi esposa, fíjate cómo siempre que sale el pastor aparece como tonto y débil. Y cuando aparece el papá de la familia, también el papá es un tonto, es un flojo, es un alcohólico. Eso es lo que le están enseñando siempre. Vean por favor, bueno, no vean, pero cuando se topen por ahí con series de Hollywood, programas de Estados Unidos, todo esto, van a ver cómo le están enseñando a los niños que es un papá.
y le están enseñando a los niños que el papá es un pelele. Es lo que están enseñando. Entonces, nosotros estamos luchando contra eso. No es así. Es muy común personas que ahora engañan o pretenden mentir, engañar o insultar a un pastor sin darse cuenta la responsabilidad que conlleva hacerlo. Y obviamente los pastores y ustedes, aquí hay futuros pastores, la responsabilidad de ser esa representación de Dios. ¿Se imaginan el peso que cae sobre los hombros al saber que cuando hablas, lo que dices, estás hablando en nombre de Dios? Es mucha responsabilidad. Entonces, bueno, aquí está hablando al ángel, ¿verdad? Al pastor de la iglesia. Les dije la cita, ¿verdad? Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3. Vamos a ver unas citas que nos hablan de la evidencia de que hay ángeles, de que existen los ángeles. Segundo libro de los Reyes, capítulo 6, versos 15 al 17. Segundo libro de los Reyes, 6, del 15 al 17. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: Señor mío, ¿qué haremos? Le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Está padrísima, ¿verdad? Y es algo que pasó con Elías, con Eliseo. Elías lo hizo con Eliseo y Eliseo lo repitió también con su sirviente. Pero ¿qué pasa? ¿Qué nos explica este pasaje? Que nuestros ojos naturales no los ven, pero ahí están. Cuando hay peligro, cuando hay guerra espiritual, cuando hay una necesidad, ahí están. Y yo lo he dicho, no en broma, pero me lo han tomado a broma. Hay veces que estoy predicando y sé que hay ángeles ahí en la presencia del Señor, porque los ángeles también están ministrando, los ángeles están glorificando a Dios, y hay un momento también, a veces, cuando Dios lo permite en su soberanía, que los ángeles ministran a las personas también, sirven a las personas. Pero ahorita llego allá porque hay unos que dicen, como los ángeles ministran a las personas, ahí está, ¿no? A ver, ángel, guardias, acábenlos, ¿no? Y ahí están, yo mando a mi ángel ahora, dice ese cuate hereje, ¿no? De allá de Florida. No les digo el nombre, solo les voy a decir que empieza con mal y termina con donado. Y entonces dice que puede mandar, ¿no? Ahí y decir, y te quedas de wow. Ahorita llegamos allá. No me adelanto, ya la regué diciendo nombres. Marcos 8:38. Dice así: porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. O sea, va a regresar y va a regresar con ángeles. Otra, primera a Timoteo 5:21. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles, que guardes estas cosas. Hebreos 1:13 y 14. Hebreos 1:13 y 14. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo, oh Dios, jamás siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos, aquí está, espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? ¿Qué húbole? ¿Qué húbole? ¿Se dan cuenta? Dios los puso para ministrarnos. ¿Qué significa ministrar? ¿Quién me dice? A ver, los ministros de alabanza, ¿qué significa ministrar? Servir. Compartir la palabra. Servir. Ministrar significa servir. Entonces, ¿para qué están los ángeles? Para servir. ¿A quiénes? A los que heredarán.
Pero ¿cuál es la aclaración? La aclaración es que es Dios el que los manda. Es Dios el que en su soberanía dice qué y cómo, porque nosotros ni sabemos a qué nos enfrentamos. Nosotros ni sabemos lo que sucede. Ahorita vamos a leer una cita donde dice, pueden estar en tu casa y tú no supiste que recibiste ángeles. Entonces, están para ministrarnos, pero no somos sus jefes. ¿Sale? No somos los privilegiados. Es Dios el que les dice a ellos lo que ellos van a hacer para nosotros, no nosotros a ellos. Bueno, una más, Mateo 18 y capítulo 18 y capítulo 26, Jesús mismo nos habla de la verdad de los ángeles. Mateo 8:10 dice así, mirad que no menospreciéis a unos de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Y aquí ya me estoy adelantando un poquito para decirles que tenemos nuestro ángel. Tenemos nuestro ángel. Y ahorita van a ver por qué. Ok. Mateo 26:53. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? ¿No? Ahora, si nosotros analizamos la historia de los pueblos, nos vamos a dar cuenta que no hay un solo pueblo, una sola tribu, una sola cultura que no tenga una tradición en cuanto a seres espirituales. Todas lo tienen. ¿Y quiénes son estos seres espirituales? Pues definitivamente son los ángeles. Ok, vamos a ver su origen. No me da tiempo de ver su origen. Sí me da tiempo. Se las doy rápido los orígenes y ahí acabamos. Vamos, por favor, a Salmos 148, al Salmo 148, versículo 2 al 5. ¿Cómo fueron creados los ángeles, no? ¿Cuál es el origen de los ángeles? Mateo 26:53, Wilber me está preguntando. Ok. ¿Cuál es el origen de los ángeles? Salmo 148, del 2 al 5. Alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos. Alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas las lucientes estrellas. Alabadle de los cielos, desde los cielos y en las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová porque Él mandó y fueron creados. O sea, número uno, los ángeles fueron creados por Dios. Fueron creados por Dios. ¿Cuándo? Antes que los humanos. Antes que los humanos. ¿Cuánto antes que los humanos? No sabemos. No sabemos. La Biblia no nos dice del tiempo en el que fueron creados. Pero sí que existieron antes de que se creara el planeta Tierra. Ahí sí nos dice. Vamos a verlo. Job capítulo 38. Del 4 al 7. Job 38, del 4 al 7. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Sí ven? O sea, cuando se creó el universo, los ángeles ya estaban ahí, gloriándose, alabando a Dios. Bueno, entonces, ¿quién creó a los ángeles? Dios, ¿verdad? ¿Cuándo? Pues antes de formar la tierra. Jesucristo fue el creador de los ángeles. Los ángeles no son eternos, ¿ok? Jesucristo los creó y no son eternos.
tienen un origen, o sea, ¿por qué no son eternos? ¿Quién es eterno? Pues Dios. ¿Y por qué Dios es eterno? Porque no tiene ni principio ni fin. Ya lo vimos en la teología de Dios, ¿verdad? Los ángeles tienen un origen. Fueron creados por Dios, dice Colosenses 1:16. Porque en Él, o sea, en Jesucristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. O sea, todos los planetas y todos los elementos cósmicos y terrenales y extraterrenales, todo fue creado en Jesucristo, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Aquí están, estos son los ángeles, arcángeles, querubines y serafines. ¿Sale? Vamos a después estudiar estos 4 rangos que tienen los ángeles. Todos ellos fueron creados por medio de Jesucristo y para Jesucristo. Y hasta aquí vamos a terminar con esta clase. Se las doy para la próxima. ¿Ok? Bueno, espero que nadie tenga duda. Y si es sobre los ángeles, todavía apunten sus preguntas porque todavía no acabamos el tema. Y cuando acabemos el tema, si tienen dudas, pues las platicamos. Los dejo picados, pastor. Está bueno, ¿eh? Está bueno. A mí me encanta la teología. Me encanta la teología, me encanta la escatología y me encanta la apologética. Entonces yo creo que yo les voy a dar esas 3 clases porque cuando se las doy, yo las disfruto mucho. Espero me den chance de darles esas clases. Porque ya ven que Nancy se pone a veces en su plan. Pastor, con mucho gusto. Bueno, si eso es todo, que Dios les bendiga, que tengan una bonita noche. Nos vemos el viernes, ¿sale? Dios lo bendiga, pastor. Buenas Tienen un noches. ratito para ir al baño, para estirarse y pasan a la siguiente clase. Nos vemos. Oiga, pastor, no se vaya. Una pregunta.